compartir pantalla. ¿Sí? Ahí ya comencé la grabación. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Ustedes me dicen cuando ya están viendo el archivo de Word. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, ya sí. Sí, profe. Sí. Bueno, vamos entonces. ¿Sí? ¿Me decías algo, Clara? No, que sí, la veo la pantalla. Ah, perfecto. Bueno, entonces, vamos a pasar. Ténganme un poquito de paciencia si ven que medio como que se tilda un poco la computadora, porque. Ahí está, se me tildó un poquito el Word. Porque la verdad, pobrecita, creo que hace 15 días que no se apaga. Bueno, propiedades. De las operaciones. Eso va a ser lo que vamos a trabajar entonces en la clase de hoy. ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar con dos propiedades que seguramente ustedes ya vieron en algún momento, ¿sí? Que son la propiedad conmutativa y asociativa. ¿Se acuerdan de esas? ¿O no? No, Bueno, vamos yo a no, hablar profe. entonces de la propiedad conmutativa. No, profe. Bueno, ¿en qué consiste la propiedad conmutativa? Básicamente consiste en conmutar. ¿Pero qué significa conmutar? Cambiar el orden. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me dicen 5 más 7, eso es exactamente lo mismo a que yo haga 7 más 5. ¿Ven que cambié el orden de la operación? 5 más 7 me da 12, pero 7 más 5 también me da 12. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que usé la propiedad conmutativa. Cambié el orden de los números en la suma, de los sumandos, ¿sí? Entonces la propiedad conmutativa me permite cambiar el orden sin siempre manteniendo el mismo resultado. Aclarar esto, importantísimo. Cuando nosotros aplicamos una propiedad, la propiedad nunca me va a cambiar el resultado, por eso es una propiedad, ¿sí? La propiedad sirve para poder calcular un mismo ejercicio de otra forma. A veces va a ser más sencillo, a veces va a ser más complicado, en eso está en buscar si me conviene o no a veces aplicar una propiedad, pero siempre entender que cuando aplicamos una propiedad, el resultado tiene que ser el mismo. Si a mí no me da por resultado lo mismo aplicando o no la propiedad, es porque me estoy mandando una macana en el medio, ¿sí? Entonces, la propiedad conmutativa me permite cambiar el orden de los sumandos en el caso de la suma, ¿sí? ¿Eso se copia? No, no copien nada porque yo esto, así tal cual lo que estoy haciendo, termina la clase, agrego las actividades al final, lo descargo como PDF y se los mando por WhatsApp. Así que ahora bueno. presten solo atención a la clase, ¿sí? Y después, una vez que lo tienen por WhatsApp, ahí sí lo agregan ustedes a la carpeta, pero lo copian tranquilos, ¿está? Sí. Bueno, entonces me permite cambiar el orden de los sumandos. ¿Quiénes son los sumandos? Bueno, básicamente estos números que se están sumando, ¿sí? Esos son los sumandos. En la suma, o de los factores en la multiplicación. ¿Y quiénes van a ser los factores? Ahora vemos. O de los factores en la multiplicación. Entonces, fíjense, por ejemplo, si a mí me dijeran 2 por 3, ¿esto cuánto me da? ¿Cuánto da 2 por 3? 15. 6. 2 por 3, 6. Muy bien. Y eso va a ser exactamente lo mismo a decir, cambio el orden 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6.
¿sí? Es decir, que cambié el orden de los factores. ¿Factores quiénes son? El 2 y el 3. Cada uno de los números que se están multiplicando van a ser los factores. Yo cambié el orden de esos factores, sin embargo, el resultado no cambió, ¿sí? Estos son los factores, y acá estos van a ser los sumandos. Entonces, ¿en qué propiedades vemos que se puede aplicar ¿En qué operaciones vemos que se puede aplicar la propiedad conmutativa? En la suma y en la multiplicación, ¿sí? Solo se puede aplicar en esas dos operaciones. Entonces vamos a escribir eso también. Solo la podemos aplicar en la multiplicación y en la suma. ¿Sí? Hasta acá, ¿dudas o preguntas? ¿No? ¿Se viene entendiendo todo? Bueno, pregunten, ¿sí? Vamos con la siguiente propiedad, que es la propiedad asociativa. Bueno, ¿en qué consiste la propiedad asociativa? Como lo dice la palabra, también asocia. ¿Pero qué significa asociar? Bueno, significa agrupar, ¿sí? Nos permite armar grupos, ¿sí? Por lo tanto, la propiedad asociativa consiste en armar grupos. Para poder indicar esos grupos, vamos a utilizar generalmente paréntesis, ¿sí? Generalmente emplearemos paréntesis para indicar esos grupos. Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que nos dicen 5 por 2 por 3, ¿sí? Si yo esto lo resolviera, me va a decir 5 por 2, me va a dar 10, eso lo multiplico por 3, me queda 30, ¿está? Ahora, si yo quisiera aplicar propiedad asociativa, me dice que tengo que armar grupos. Bueno, una posibilidad es agarrar y decir 5 por, y armo un grupito con el 2 por el 3. Entonces, 2 por 3 me da 6, y también lo puedo multiplicar por el 5 de adelante. Y 5 por 6 me da 30. Fíjense que de vuelta llego al mismo resultado. Insisto, cuando yo aplico una propiedad, el resultado tiene que ser el mismo que si no la aplicara, ¿sí? No me tiene que cambiar el resultado. Y otra posibilidad hubiese sido agrupar 5 por 2 por 3, que sería similar a esto que hicimos acá. 10 por 3, y también me da 30. ¿Se dan cuenta que en todos los casos obtengo el mismo resultado? ¿Sí? Ahora, ¿en qué operaciones puedo aplicar la propiedad asociativa? En exactamente las mismas que aplicamos la conmutativa. Solo la podemos aplicar en la multiplicación y en la suma. Ahora vamos a hacer también ejemplo con suma, pero aclarar que solo se puede aplicar esta propiedad en la multiplicación y la suma. ¿Sí? Vamos con un ejemplo de suma. Imaginemos ahora que nos dicen, a ver, 3 más 4 más 8. Entonces, una posibilidad sería, bueno, así como está, 3 más 4 más 8, nos queda 7 más 8, nos daría 15. ¿Sí?
Ahora, armando grupitos, podría agrupar el 3 con el 4, ¿se ve? Y el 8 que se queda afuera. Y otra posibilidad, ¿cuál sería? Si quiero armar grupitos. Pregunto a ustedes, ¿eh? Puede responder cualquiera. ¿Cómo puedo hacer? No escucho, ¿eh? Un grupo de 8 y 3 y el 4 lo dejamos afuera. Muy bien, podría hacer eso. Así, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Otra posibilidad? A ver. ¿A quién se le ocurre otra forma de poder agrupar? El 3 y el 4 y el 8. Muy bien, o sea, otra forma sería hacer esto. ¿Está bien? Bueno, vamos a resolver todo esto. 3 más 4 me da 7, si a 7 le sumo 8, llegamos también a 15, ¿se ve? Ahora acá tengo 4 más, y tengo que resolver primero el paréntesis. 8 más 3 me da 11, y 4 más 11 me da también 15. Y fíjense que en este caso de acá, primero resuelvo el paréntesis, 4 más 8 me da 12, y si le sumo 3, también obtengo el 15. Tanto en este como en este, se aplica solo la propiedad asociativa. ¿Por qué solo la asociativa? Porque el orden sigue siendo el mismo. En primer lugar teníamos el 3, aparece el 3. En segundo lugar el 4, aparece el 4. Y en tercer lugar estaba el 8, aparece el 8. Mantuvo el mismo orden. Ahora bien, en este ejemplo, ¿sí?, que también está muy bien porque se aplicó la propiedad asociativa, no solo se aplicó la asociativa, sino que además se cambió el orden. Ven que acá el 4 pasó a estar en primer lugar. El 8, que era último, pasó a estar en segundo lugar. Y el 3, que era el primero, pasó a estar en tercer lugar. ¿Se ve acá que se cambió el orden? Y además se armó un grupito usando acá los paréntesis. Entonces, se usó la propiedad asociativa, pero además, ¿cuál otra se usó si se cambió el orden? ¿Cómo se llama la que vimos hoy que cambiando el orden el resultado no cambia? Propiedad conmutativa. Exacto, ¿sí? O sea que no solo se usó la propiedad asociativa, sino que además se usó la propiedad conmutativa. Es decir, que en un mismo ejercicio, en un mismo cálculo, puedo aplicar más de una propiedad, ¿sí? Hasta acá, ¿dudas o preguntas? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Vamos entendiendo todo entonces? Sí. Bien, vamos a la última propiedad que vamos a ver, que es la propiedad distributiva. Esperen un segundito que primero vamos a agregar hoja acá abajo para que después no nos pase que nos quede, uy, esperen, así no nos quedamos sin hoja después acá. Ahí está. Bueno, vuelvo acá. Vamos con la última propiedad, que es la propiedad distributiva. Presten atención, mucha atención, porque esta propiedad de las tres es la más complicada y es la que más van a usar a lo largo de toda la secundaria, la van a usar en todos los años, ¿sí?
Entonces, la propiedad distributiva, primero, para poder aplicarla, tienen que aparecer dos operaciones, ¿sí? Se aplica la propiedad distributiva. Puede suceder en la multiplicación, con respecto a la suma o la resta. Y acá, primero, aclarar que en la propiedad distributiva va a aparecer un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis, un corchete, una llave, lo que fuera, pero siempre va a aparecer, ¿sí? Y dentro de ese paréntesis tiene que estar la suma o la resta, para que yo pueda aplicar la propiedad. Entonces, tanto la suma como la resta, cualquiera de las dos, cualquiera de ellas debe estar entre paréntesis. Y la multiplicación tiene que aparecer fuera del paréntesis. Debe aparecer fuera del paréntesis, ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿sí? De cualquiera de los dos lados, pero siempre afuera. ¿Estamos? Vamos a ver entonces en qué consiste esta propiedad. Les muestro con un ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos, nos dicen 5 más 4 por 2. Acuérdense que el puntito significaba por. Bueno, primero, fíjense, aparece un paréntesis, que es lo que yo dije. Y dentro del paréntesis está ¿qué operación? ¿Qué es esto? ¿Una qué? Una suma. Una suma, muy bien. Fíjense que la suma o la resta tiene que estar adentro del paréntesis. Y afuera tiene que estar la multiplicación. Fíjense que afuera aparece el por de la multiplicación. ¿Se ve eso? Bueno, ¿en qué consiste esta propiedad? ¿Por qué se llama distributiva? Porque distribuye. ¿Qué quiere decir? Que va a repartir, compartir este 2 para este y también para este que tengo acá. O sea que este 2 que está acá afuera no solo multiplica a todo el paréntesis, sino que es exactamente lo mismo a que multiplique a cada uno de estos números que aparecen por separado. Entonces, primero multiplicaría el 5. 5 por 2, ¿se ve? 5 por 2. Y después tengo que hacer lo mismo con el otro. Quedaría 4 por 2. Y acá en el medio, ¿qué operación tengo adentro del paréntesis? Esta, ¿qué operación es? Suma. Suma, muy bien. Entonces, acá adentro lo que voy a poner es la suma. ¿Vamos hasta acá? ¿Cómo resuelvo? Bien, si no aplicara la propiedad, que sería acá esta primera parte, o sea, esto de este lado es sin aplicar la propiedad. Y de este lado es con la propiedad aplicada, ¿sí? Si no aplicara la propiedad, nosotros para poder resolver esto, ¿sí? ¿Se ve, profe? ¿No se ve? No, no se ve. A ver, dejo de compartir pantalla y vuelvo a compartir. Acá veo que están escribiendo. No. A ver si ahí vuelven a ver. Esto puede ser problema de internet. A ver ahí. Se ve, profe. Ahí Se ven. ve. Perfecto. Bueno, gracias por avisar. Me parece que hay poco internet
como que hay poca señal, por eso tal vez no se está viendo de a ratos. Me pasó en la clase anterior también. Bueno, entonces, acá en este caso dijimos que de este lado no aplicamos la propiedad. Y de este lado sí la apliqué. Fíjense que al aplicarla lo que hice fue, al que estaba afuera, lo multipliqué por los dos que aparecían adentro. ¿Ven que me quedaron las dos multiplicaciones? Y como acá en el medio tenía una suma, mantuve acá la suma. ¿Sí? Bien, si yo resolviera esto sin aplicar la propiedad, lo primero que haría es sumar 5 más 4, me da 9, ya como me dio un número no hace falta que ponga el paréntesis, y eso queda multiplicado por el 2. Y 9 por 2, ¿cuánto me da? 18. Muy bien. Y ahora de este lado, como ven que aparecen multiplicaciones y sumas, lo que primero que tengo que hacer es separar en términos. O sea, primero esta operación y después esta otra. ¿Sí? ¿Cuánto me da 5 por 2? 10. 10. 10. Muy bien. ¿Y 4 por 2? 4 por 2? 8. 8. 8. Muy bien. 8. Perfecto. Entonces acá pondríamos el más. ¿Sí? Mantengo la misma operación. Y 10 más 8 me da 18. 18. Muy bien. Fíjense que acá, sin aplicar la propiedad y aplicando la propiedad, también llegué al mismo resultado. ¿Sí? Son iguales. ¿Qué pasa si el 2, en vez de haber estado acá a la derecha, estaba acá adelante, a la izquierda? No pasa nada, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo aplicando la propiedad, pero del otro lado. Imaginemos que me dicen 3 por... Y ahora acá le vamos a poner una resta. 10 menos 6. ¿Sí? Y quiero resolver aplicando la propiedad. Me fijo primero si la puedo aplicar a la propiedad distributiva. Entonces me fijo que dentro del paréntesis tiene que haber una suma o una resta. Acá, ¿hay una suma o una resta dentro del paréntesis? Sí. Muy bien. Y después me dicen que fuera del paréntesis tiene que estar la multiplicación. Vengo y me fijo. ¿Hay una multiplicación afuera? Sí. También. Muy bien. Bueno, entonces paso a aplicar la propiedad. De vuelta. Este que está acá afuera va a multiplicar a cada uno de los que están acá adentro. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 por... Y escucho, a ver lo que me dicen ustedes. 3 por 10 y 3 por 6. Perfecto. Y además, como acá hay un menos, ¿qué voy a poner acá? El menos, el medio. El menos. Perfecto. ¿Sí? Mantengo el mismo signo. Y ahora lo que resta es hacer las cuentas. Si no usara la propiedad, en este caso de acá, voy a hacer primero el paréntesis. 10 menos 6 me da 4. Y a eso lo voy a multiplicar por 3. 3 por 4 me da 12. Y de este lado, acordarnos que tengo que separar en términos. Primero resuelvo esto, después esto, y después resto. 3 por 10, 30. 30. 3 por 6, 18. muy bien. Tengo un 18. menos, y 30 menos 18 me da 12. Sí. Muy bien. Es decir, obtenemos el mismo resultado. Esto sería sin aplicar propiedad, sin aplicar la propiedad, y esto sería aplicando la propiedad. Aplicando la propiedad. Ahí está. Hasta acá, ¿dudas o preguntas? No. ¿No? Perfecto. No. Bueno, No, profe. última cuestión que voy a explicar hoy.
¿Cómo usar la propiedad distributiva, pero en la división? Vieron que acá dije que se podía aplicar en la multiplicación con respecto a la suma o resta, pero también se puede aplicar, vamos a sacar por acá una flecha, a ver. Que venga todo por acá. Ahí. También se puede aplicar en la división con respecto a la suma o resta, ¿sí? En la división con respecto, de vuelta, a la suma o resta. Y acá, tener en cuenta que cuando yo voy a aplicar en la división, la suma y la resta deberían estar también dentro del paréntesis, ¿sí? Deben aparecer dentro del paréntesis. Y con respecto a la división, tiene que aparecer fuera, pero a la derecha, es decir, después del paréntesis. Debe aparecer fuera y después del paréntesis. Sí o sí, después. No puede aparecer antes. ¿Vieron que acá podía aparecer después o antes? ¿Se ve? En la división solamente puede aparecer al final. ¿Por qué? Porque la división no cumple con la propiedad conmutativa, entonces no puedo cambiar el orden. Acá, cuando nosotros hacemos esto, si aparece al final o adelante, es indistinto porque la operación es la multiplicación. Y la multiplicación cumple con la propiedad conmutativa, la primera de todas que hablamos hoy, que me permite cambiar el orden sin cambiar el resultado. La división, no. Por lo tanto, es importante chequear que cuando queramos aplicar la propiedad distributiva en la división, esté después del paréntesis, no antes, ¿sí? Ejemplo. Imaginemos que nos dicen, a ver, 15 más 24 y todo esto dividido 3. Dentro del paréntesis tengo una suma y fuera del paréntesis tengo la división y ven que está a la derecha del paréntesis, que está al final, ¿se ve eso o no? Sí. Sí. En ese caso es cuando puedo aplicar la propiedad. ¿Y en qué consiste? En lo mismo que dijimos antes. Este 3 que está dividiendo va a dividir al 15 y al 24. Siempre escribo primero lo que aparece en el paréntesis. Entonces, ¿qué me va a quedar? 15 dividido el 3 y 24 dividido 3. Y como acá en el medio tengo una suma, ¿qué voy a poner acá? Una suma. Una suma, exacto. Así que esto se mantiene acá. Y acá hago lo mismo que antes. Separo en términos. A ver, ahí. Y ahí. Y una vez que separé en términos, resuelvo. 15 dividido 3 me da 5. 24 dividido 3 me da 8. Y 5 más 8 me da 13. Y acá tendría que haber hecho 15 más 24, eso me da 39. Y si a 39 yo lo dividiera por 3, también me da 13. Acá usé la propiedad y acá no usé la propiedad. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien, vamos a hacer un último ejemplo, pero en vez de poner la suma, le voy a poner la se resta. entendió. Imaginemos ahora que nos dicen 6 menos 4 dividido 2. De vuelta, este de acá afuera va a dividir al 6 y va a dividir al 4.
6 dividido 2. Ahora con el 4 dividido 2. Como acá hay un menos, mantengo el mismo menos. Y ahí ya apliqué la propiedad. Ahora me falta resolver. 6 dividido 2 me da 3. 4 dividido 2 me da 2. Y 3 menos 2 me da 1. Y acá, si no hubiese aplicado la propiedad, 6 menos 4 me da 2. Y eso dividido 2 también me da 1. ¿Sí? Esto es sin propiedad. Y acá con la propiedad. ¿Sí? Bueno, chicos, voy a dejar de compartir pantalla. Dejo